En anteriores videotutoriales se ha analizado la constitución de las sociedades de capital, para lo cual, entre otras cuestiones, hemos abordado los diferentes instrumentos financieros que las compañías pueden emitir. Si bien la propuesta práctica de constitución está basada en la emisión de acciones y participaciones ordinarias, que suele ser el caso más común. Por este motivo vamos a dedicar los siguientes tutoriales a estudiar el registro contable de la emisión del resto de instrumentos financieros que las sociedades de capital pueden emitir, comenzando por las acciones y participaciones sociales con privilegio, para lo cual nos basaremos tanto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital como en la resolución del ICAT de marzo de 2019. En este sentido, el texto refundido señala como característica de este tipo de acciones y participaciones el privilegio desde el punto de vista de tener derecho a un dividendo preferente, y en ese sentido, cuando se dé la existencia del mismo, el resto de participaciones sociales o de acciones según el tipo de sociedad no podrán recibir ningún tipo de dividendo hasta que no se haya pagado el correspondiente a los títulos privilegiados. Además, existe obligación por parte de la sociedad del pago de dicho dividendo en la medida que existan beneficios distribuibles, y los estatutos deberán de prever las consecuencias de la posible falta de pago en cuanto a si el dividendo tiene o no carácter acumulativo, así como otros derechos que los titulares de las participaciones o acciones privilegiadas puedan tener respecto a los dividendos que les correspondan al resto de títulos. Desde el punto de vista contable, las acciones y participaciones sociales con privilegio se pueden contabilizar como instrumentos de patrimonio o bien como instrumentos financieros compuestos. Al respecto, el artículo 12 de la RICAD dispone lo siguiente. Se podrán contabilizar como instrumentos de patrimonio en los siguientes casos: cuando exista un privilegio consistente en un dividendo preferente, pero condicionado a la existencia de un dividendo ordinario. En los casos de liquidación de la compañía, cuando el privilegio consista en el derecho a obtener el reembolso con carácter previo al resto de accionistas o partícipes. Finalmente, en el caso de reducciones de capital por pérdidas, cuando el privilegio consista en que no queden afectadas este tipo de títulos o de participaciones sociales, cuando la reducción supere el valor nominal de las restantes acciones o participaciones que hayan podido estar contabilizadas previamente como patrimonio propio. Alternativamente, se podrá contabilizar como instrumento financiero compuesto cuando las acciones o participaciones con privilegio gocen de un privilegio incondicional en forma de dividendo mínimo que puede ser o no acumulativo. Cuando sea acumulativo, se estará lo dispuesto para las acciones sin voto según el artículo 13.1 de la RICAE. Instrumento financiero este último que será objeto de tratamiento en próximos videotutoriales. En los casos de que los títulos con privilegio deban contabilizarse como un instrumento financiero compuesto, se deberán observar los siguientes requisitos. En el momento del reconocimiento inicial, la compañía deberá distribuir el importe recibido por el instrumento emitido desglosado en sus componentes de pasivo y de patrimonio. En este sentido, para valorar el componente de pasivos, se deberá de obtener el valor presente de los dividendos preferentes descontados a una tasa que debe de recoger las características del propio instrumento financiero emitido, así como el valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la entidad. Al respecto, se deberá tomar el tipo de interés incremental de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 12 de la RICAD, salvo mejor evidencia de otra tasa de descuento alternativa. En cuanto al espacio temporal para la estimación del valor preferente, se deberá de considerar la duración del privilegio. Una vez contabilizado el instrumento financiero compuesto, para su presentación en el balance se deberán tener en cuenta los siguientes criterios. En lo que se refiere al componente de pasivo, deberá de incluirse en una rúbrica de nueva creación denominada deuda con características especiales, que se calificará de largo o corto plazo dependiendo del vencimiento estimado. En dicha rúbrica se incluirá el importe del valor actual de los dividendos preferentes previamente calculado.
En cuanto al componente de patrimonio neto, el mismo se calculará por diferencia entre el importe recibido por el instrumento financiero compuesto emitido y el valor asignado al componente de pasivo. A efectos de su clasificación en el balance se incluirá en la rúbrica de capital y en su caso en la de prima de emisión si es que efectivamente los nuevos títulos consideraron el valor de una prima emitida. En este último caso, es decir, cuando la emisión sea con prima, el importe que se deberá de incluir en las rúbricas de capital y prima se deberá calcular tomando la proporción que represente el componente de patrimonio neto respecto del valor total de la emisión. Oportunamente tendremos ocasión, en ejemplos prácticos, de poder aplicar los criterios expuestos en esta diapositiva. Además de lo anteriormente visto, se deben tener en consideración otras cuestiones para el adecuado registro contable y presentación del instrumento financiero compuesto. En este sentido, la RICAS señala lo siguiente. En lo que se refiere a la información de las cuentas anuales, hay que proporcionar una información suficiente para que cualquier usuario de la información financiera pueda verificar con claridad el valor del capital social y de la prima de emisión o asunción, así como la parte proporcional correspondiente a dichas rúbricas incluida en la componente de pasivo. Asimismo, se parte del principio de aplicación efectiva patrimonial, en el sentido de que el valor del pasivo no debe de superar el importe recibido como consecuencia de la emisión del instrumento financiero compuesto. En caso contrario, habría que analizar la realidad económica y jurídica de la operación y ver las consecuencias que puedan derivarse de los acuerdos que puedan haberse alcanzado para la emisión de tales títulos. Y con estos comentarios finalizamos este videotutorial relativo a las acciones y participaciones sociales con privilegio, invitándoles a visionar un próximo tutorial que incluirá ejercicios prácticos sobre la emisión de este tipo de títulos. Muchas gracias por su atención.